Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia en vivo. Siga el interrogatorio a Monsalve en el caso Uribe. Fiscalía solicita liberar el audio captado con reloj espía. Juan Guillermo Monsalve es el tercer testigo que cita la Fiscalía en este proceso judicial que avanza contra el líder natural del Centro Democrático. Desde las 8:30 de la mañana de este jueves se reanudó la audiencia del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal. En esta ocasión está llamado a rendir versión el señalado paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien es considerado testigo estrella en este caso. Es que Monsalve es hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez, y ha insistido durante la última década en que el expresidente, junto a su hermano Santiago Uribe, ayudaron a fundar el bloque Metro de las Autodefensas. El hombre fue el encargado de ventilar las aparentes presiones que recibió por parte de Diego Cadena, quien alcanzó a ser apoderado de Álvaro Uribe, para que torciera su versión en favor del líder natural del Centro Democrático. 4:13 de la tarde terminó el interrogatorio por parte de la Fiscalía a Juan Guillermo Monsalve. El abogado del testigo, Miguel Ángel del Río, pidió suspender la audiencia para garantizar el descanso del reo, ya que, dijo, viene de una situación de salud delicada. 3:34 de la tarde. La Fiscalía liberó una carta, con fecha del 2 de abril de 2018. En ella el testigo hace una retractación ante la Corte Suprema de Justicia y, al final, escribió una nota aclaratoria. Estimados señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que a buenas personas me convencieran de hablar en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, de quienes no tengo reparo alguno y me arrepiento de haber testificado en contra de ellos. Siendo personas totalmente inocentes y ajenas a los hechos, se lee en la primera parte de la carta. Al pie, Monsalve continúa. Nota, aclaratoria, esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Asche, alias El Gringo, quienes fueron enviados por expresidente Álvaro Uribe Vélez. 2:33 de la tarde. Juan Guillermo Monsalve relató que el 23 y 26 de marzo de 2018 el abogado Diego Cadena volvió a presentarse en la cárcel La Picota con la intención de que el testigo retirara las afirmaciones que había hecho contra el expresidente. En la carta había que pedirle perdón por mis declaraciones a los hermanos Uribe. Me la ayudó a elaborar el señor Pardo Asche en la celda que tenía asignada. La carta se la entregué a Deyanira para que la radicara a la corte, dijo. Fiscalía solicita liberar audio del reloj espía. 11:41 de la mañana. La Fiscalía le solicitó a la jueza Sandra Liliana Heredia liberar el audio que captó Monsalve con el reloj espía durante el primer encuentro que sostuvo con el abogado Diego Cadena. Revelaciones de Monsalve durante el interrogatorio. 11:34 de la mañana. Juan Guillermo Monsalve relató que el 21 de febrero de 2018 se comunicó con su pareja de entonces, Deyanira Gómez, y le insistió en que necesitaba un elemento para grabar el encuentro con el abogado Cadena. La mujer decidió comprar un reloj espía y lo ingresó a la prisión a través del abogado Héctor Romero. Un día después, Monsalve se sentó con el abogado del expresidente y el preso Enrique Pardo Asche. Querían que cambiara mi testimonio de lo que había hablado en la entrevista con el senador Iván Cepeda, añadió Monsalve. 11:29 de la mañana. Monsalve relató que entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, Enrique Pardo Asche, su compañero de prisión en La Picota, lo presionó para que sostuviera una reunión con el abogado Diego Cadena, para entonces apoderado del expresidente Álvaro Uribe. Me decía que si yo era paraco, que hacía apoyando un guerrillero, añadió Monsalve. 11:16 de la mañana. ¿Conoció a Santiago Uribe?, dijo la fiscal. Yo a Santiago lo veía cuando estaba estudiando, él iba cada 15 días para cuadrar los temas de los sueldos. La profesora Rosario y mi mamá no querían que yo me saliera de estudiar y hablaron con él. Entonces él dijo que si yo quería trabajar, que él me ofrecía trabajo. Entonces, me salí de estudiar y empecé a jornalear en la hacienda a la edad de los 12 años. En 2002 lo vi por última vez cuando se cayó un laboratorio de cocaína llegando a Puerto Berrío, añadió. 11:11 de la mañana. Usted en la entrevista señala que se habían pintado unos letreros y usted recibe la orden de borrarlos. ¿Por qué?, preguntó la fiscal. El 25 de noviembre de 2001 había unos letreros pintados con AUC, Álvaro Uribe a la presidencia, y estaban pintados con unos grafitis y yo recibí la orden de borrarlos porque perjudicaba la imagen, señaló el testigo. 11:01 de la mañana.
¿Por qué manifestó que Álvaro Uribe tenía relación con las autodefensas?, preguntó la fiscal del caso, Marlene Orjuela Rodríguez. Una vez la guerrilla nos retuvo, después llegó Luis Alberto Villegas y llamó a Álvaro Uribe y le dice que la seguridad que teníamos no era suficiente. Entonces, de una vez, mandaron unas 4 veces el helicóptero con las tropas. Además, estábamos abriendo la finca que era de él, respondió Monsalve. 10:50 de la mañana. El testigo narró que el bloque Metro realizaba actividades ilegales como la extracción de combustible, la instalación de peajes irregulares y los laboratorios de cocaína. Cogía la base de coca, 40 o 50 kilos de base, los derretía en un fogón. La disolvía en líquidos, le echaba carbón, la filtraba y después se la entregaba al químico en baldes. En esa actividad estuve 2 años. Historia de Monsalve y su relación con el bloque Metro. 10 de la mañana a 10:40 de la mañana. La Fiscalía destapó la primera entrevista que le hizo el senador Iván Cepeda a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel de Cómbita en Boyacá en septiembre de 2011. Monsalve narró que su primer contacto con la familia Uribe Vélez fue en 1986, cuando su papá, Óscar Antonio Monsalve, fue contratado como mayordomo de la hacienda Guacharacas. Yo tenía 8 años cuando entramos a la hacienda, desde el 90 me salí de estudiar y me puse a trabajar, dijo Monsalve. En Guacharacas, dijo el testigo, las FARC estaban apoderados de un pedazo del predio. Rodrigo Granda, comandante de ese grupo guerrillero, hizo varias reuniones con los trabajadores y amenazó con asesinar a los trabajadores que persistieran en el predio. A los 6 meses la queman, la hacienda Guacharacas, a los días mataron a un trabajador que era amigo mío, se llamaba Tobías, dijo Monsalve en la entrevista con Cepeda. Éramos 54 trabajadores, varios solteros, y Santiago Uribe me manda a llamar a Medellín, a un edificio a que volviéramos allá a trabajar. No quisimos, dijo Monsalve. Después de esos hechos, relató el testigo, hubo varios desplazamientos forzados de los trabajadores de Guacharaca. Después, fue llamado a regresar en 1996. Para entonces ya había un grupo de vigilancia en la zona de la hacienda, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Nosotros patrullábamos con los brazaletes de ellos. La orden era acabar con todo lo que fuera guerrilla, añadió Monsalve y precisó que, luego, el grupo paramilitar fue bautizado como el Bloque Metro. Cepeda preguntó quiénes integraban el Bloque Metro. El señor Luis Villegas, el hermano Santiago, apoyó mucho, con los militares. Santiago, que era que estaba por ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo militar. 9:30 de la mañana. Juan Guillermo Monsalve, que está preso desde el 2 de noviembre de 2008, contó cómo conoció al senador Iván Cepeda. El hombre relató que para 2011 tenía información sobre unas fosas en las que paramilitares habían dejado a los pasajeros que se movilizaban en un taxi en zona rural del municipio de San Roque. Añadió que intentó contarle al fiscal 45 de Justicia y Paz de Medellín para que ubicaran los restos. Me trasladaron a Medellín y el fiscal encendió la cámara. Apenas empecé a contar mi paso por el Bloque Metro y lo de la hacienda Guacharacas, apagaron la cámara, no tomaron testimonio y me devolvieron a la cárcel de Cómbita. Me dijeron que mi testimonio ya no iba a ser tenido en cuenta, relató el testigo. A partir de allí, dijo, empezó a temer por su seguridad y buscó al senador Iván Cepeda para encontrar algunas garantías. 9 de la mañana. Monsalve detalló que está condenado a 40 años de prisión por concierto para delinquir, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas. Narró que el 24 de marzo de 2012 fue víctima de una agresión por parte de 2 internos mientras pagaba reclusión en la cárcel de Cómbita de Boyacá. Fue atacado con 2 cuchillos artesanales y los agresores le dijeron que lo atacaban por sapo. Desde marzo de 2013 yo preparo mis alimentos porque después de un operativo encontraron un veneno. 8:41 de la mañana. La Fiscalía presentó a Juan Guillermo Monsalve como su tercer testigo en estas audiencias. Miguel Ángel del Río, abogado del testigo, aseguró que el reo tiene que tomar unas medicinas cada hora y que, por tanto, requiere ausentarse. Niegan recusación de la defensa de Uribe contra la fiscal del juicio, Marlene Orjuela. La Fiscalía declaró infundado el recurso presentado por el abogado, Jaime Granados. La Fiscalía General de la Nación declaró infundada la recusación presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela.
El abogado Jaime Granados buscaba apartarla del juicio que se adelantan contra Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en la actuación penal. El defensor alegó en la recusación supuesta falta de imparcialidad de la delegada del ente acusador. Además, planteó un posible impedimento de su parte, por supuesta cercanía con el exfiscal Eduardo Montealegre. Por cuanto para el año 2012 usted fue nombrada en el cargo de fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito, por el entonces fiscal general de la Nación, Dr. Luis Eduardo Montealegre Linat, quien actualmente funge como alegada víctima dentro del presente asunto. Circunstancia que compromete su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones y advierte un interés en la causa, siendo necesaria su separación de conocimiento de la presente actuación, a fin de garantizar la imparcialidad que le es exigible, se lee en el documento. Sin embargo, con esta decisión, el principal ente investigador del país negó sus pretensiones. Guía para entender el juicio a Álvaro Uribe. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos corre contra el tiempo. En solo 8 meses deberán rendir su versión 105 testigos, y las partes deberán debatir pruebas documentales, audios y videos. Además, antes del 8 de octubre de 2025, la fecha de la prescripción, la jueza de circuito y un juez de tribunal en una segunda instancia deberán haber tomado la decisión de si el expresidente es inocente o culpable antes de esa fecha. Las pruebas del caso ya se han ventilado en 2 ocasiones por los fallidos intentos de preclusión promovidos por la Fiscalía cuando estuvo al mando de Francisco Barbosa, el mejor amigo del expresidente Iván Duque, quien a su vez era ahijado político de Uribe. Pero, esta es la primera vez que esas pruebas están siendo expuestas para que la justicia determine la responsabilidad o inocencia de Uribe en el entramado de testigos. Se trata de un juicio son precedentes. Esta es la guía del caso con hechos, protagonistas y fechas clave del primer juicio a un expresidente en Colombia. Los delitos por los que Uribe es investigado. El expresidente está acusado de 3 delitos: soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. A Uribe lo investigan en calidad de determinador, es decir, lo que se tiene que definir es si él instigó a otros a cometer esos delitos con el propósito de beneficiarse y engañar a la justicia. ¿Cómo empezó todo? En febrero de 2012 el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció al senador Iván Cepeda por abuso de función pública, calumnia agravada y fraude procesal. Sucedió luego de que Cepeda publicara las versiones de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra en las que señalaban a Uribe de auspiciar a grupos paramilitares en Antioquia. El 16 de febrero de 2018, la Corte concluyó que no había encontrado que el senador Cepeda hubiera cometido esos delitos, y, por el contrario, concluyó que existían indicios de que el expresidente Uribe había manipulado testigos para inculpar a Cepeda. Entre 19 y el 22 de febrero de 2018, el abogado Diego Cadena, emisario de Uribe, recogió varios testimonios en cárceles del país para que Uribe se opusiera a la decisión de la Corte de investigarlo. El 22 de febrero, cumpliendo la tarea encomendada por Uribe, Cadena visitó a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota y Monsalve lo grabó. En la grabación, Cadena le ofrece a Monsalve beneficios jurídicos para declarar y a través de su esposa y del abogado Iván Cepeda le entrega esa información a la Corte Suprema. Ese es el inicio del proceso. Fechas clave en el proceso judicial. 3 de agosto de 2020. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del entonces senador, Álvaro Uribe, en el marco de la investigación por presunta manipulación de testigos. 18 de agosto de 2020. Uribe renuncia a su curul en el Senado. Con la renuncia, la Corte perdió competencia para investigarlo, y su proceso pasó a la Fiscalía. 5 de marzo de 2021. Gabriel Jaimes, primer fiscal del caso, pide la preclusión del proceso el cierre definitivo por considerar que no existen pruebas contra Uribe. 28 de abril de 2022. Jueces niegan la solicitud de preclusión de la Fiscalía. Consideran que sí existen méritos para que Uribe vaya a juicio. 2 de agosto de 2022. Javier Cárdenas, segundo fiscal del caso, pide nuevamente la preclusión del proceso por considerar que no existen pruebas contra Uribe. 24 de mayo de 2023. Jueces niegan por segunda vez la solicitud de preclusión de la Fiscalía. Consideran que sí existen méritos para que Uribe vaya a juicio. 9 de abril de 2024. Luego de la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía, la entidad llama a juicio a Uribe.
24 de febrero de 2025. Empieza la intervención de los testigos en el juicio. 8 de octubre de 2025. Fecha en la que prescribe el proceso. Si para ese día no hay fallos de primera y segunda instancia, se habrá acabado el tiempo para que la justicia defina si Uribe es inocente o culpable de manipular testigos. En ese caso se archivaría el proceso por prescripción, salvo que la Fiscalía logre argumentar por qué el proceso no debe prescribir, y los jueces avalen esa petición. Las pruebas. En el juicio hay varias decenas de pruebas solicitadas tanto por la Fiscalía como por la defensa del expresidente Uribe. Todas ya fueron presentadas en las audiencias previas al inicio formal del juicio. Dentro de esas pruebas, hay 105 testimonios. Todos los testigos serán citados para ser interrogados y contrainterrogados en el juicio. Hay 3 testigos clave para la Fiscalía. Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco Villegas. Es paramilitar. Grabó con un reloj espía a Diego Cadena, abogado contratado por Uribe para recoger testimonios en cárceles, persuadiéndolo de hablar a favor del expresidente a cambio de beneficios jurídicos. También entregó pruebas de conversaciones de WhatsApp en las que Carlos López, Caliche, lo buscó como supuesto emisario del excongresista y ahora presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, para que cambiara su versión sobre Uribe a cambio de beneficios. Deyanira Gómez. Es pareja de Juan Guillermo Monsalve. Entregó el reloj grabadora con el que Monsalve grabó a Cadena y a su compañero de reclusión, Enrique Pardo H. También grabó a Diego Cadena, en colaboración con el CTI, en una reunión donde discuten sobre la presión a Monsalve para declarar a favor de Uribe. Además de testigo clave, es víctima porque tuvo que exiliarse después de colaborar con la justicia en este caso, debido a que fue objeto de seguimientos y amedrentamientos. Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Es paramilitar. Declara que Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos a cambio de declarar a favor de Uribe y buscar a otros exparamilitares que lo hicieran. Tiene pruebas de que Cadena y su asistente le dieron plata a sus familiares. Al menos hay 26 millones que fueron entregados. Estos son los testigos clave para la defensa. Diego Cadena. Abogado delegado por Uribe para recoger testimonios en cárceles. Su versión es que Uribe no le dio órdenes de manipular testigos con ofrecimientos de plata o de beneficios jurídicos, tampoco le dijo que manipulara versiones. También niega haber cometido esos delitos por voluntad propia. Dice que actúa pegado a la ley y que hay pruebas tergiversadas. Actualmente, está en juicio como autor de los delitos de fraude procesal y soborno. Su proceso arrancó en octubre de 2023. Ese mismo año fue sancionado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por sobornar a testigos en este caso. Carlos López, alias Caliche. Amigo de Juan G. Monsalve. Dice que todos los ofrecimientos de beneficios jurídicos y plata que le hizo a Monsalve para que cambiara su versión sobre Uribe no estuvieron influidos por Uribe. Asegura que actuó movido por su admiración al expresidente y aprovechando que conocía a Monsalve lo contactó e intentó convencerlo, con mentiras, de ayudar a Uribe. Cadavid, Poli, Sinaí, Diana. Es paramilitares. Todos han dicho que Cepeda les ofreció beneficios en 2012 a cambio de hablar de relaciones de Uribe con paramilitares. Aunque, las circunstancias de todas esas declaraciones están cuestionadas y de hecho la Corte en 2020 pidió investigarlos por falso testimonio, ninguno se ha retractado. Para la defensa de Uribe, son claves en su tesis de que no se manipularon versiones y de que Uribe no dio la orden de hacerlo. Hay 3 pruebas documentales clave. Las grabaciones en los relojes espía en los que se escuchan los ofrecimientos de Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve. La Fiscalía dice que la prueba es fidedigna y la defensa dice que esas grabaciones están manipuladas. Los pagos de Cadena a alias Víctor. La Fiscalía dice que son prueba del soborno a ese paramilitar. La defensa dice que Uribe no sabía de esos pagos. Las interceptaciones a Cadena y a Uribe. La Fiscalía sostiene su tesis de que Uribe sabía de las actuaciones de Cadena y las avalaba con base en las escuchas. La defensa se ha intentado oponer a que sean consideradas como prueba porque, por un lado, se empezaron a grabar accidentalmente por la Corte Suprema, y segundo, son conversaciones abogado-cliente. Pero ningún juez les ha dado la razón, porque Cadena no era el abogado de Uribe, sino un abogado que recogía testimonios. Con base en todas las pruebas, la justicia definirá si el expresidente Uribe es culpable o inocente de manipular testigos.
Los 6 episodios principales del caso. Episodio 1. Las presiones a Monsalve en la picota. El 22 de febrero de 2018 el abogado Diego Cadena, por delegación de Uribe, visitó a Juan Guillermo Monsalve, testigo que señala al expresidente de tener relaciones con paramilitares. En esa visita, grabada por Monsalve en un reloj espía, Cadena le habría ofrecido beneficios jurídicos a Monsalve a cambio de cambiar su versión sobre las supuestas relaciones del expresidente con paramilitares en Antioquia. La visita de Cadena fue intermediada por el preso Enrique Pardo Asche. Ese mismo día apareció en la picota Jaime Lombana, abogado suplente del juicio Uribe, para reunirse con Pardo Asche. Luego, el 5 de abril, Deyanira Gómez, la entonces pareja de Monsalve, se reúne con Cadena en un café. Gómez grabó a Cadena con ayuda del CTI, y Cadena grabó a Gómez. La grabación que entregó Cadena fue manipulada por él. Tesis principal de la Fiscalía: si existen pruebas de que Uribe le dio el visto bueno a Cadena de que tramitara beneficios jurídicos a favor de Juan Guillermo Monsalve. Y de que Uribe movió influencias para que Monsalve aceptara reunirse con Cadena. Tesis de la defensa: Uribe no le dio la orden a Cadena de ofrecerle beneficios a Monsalve. La grabación del reloj está editada, porque no están 7 minutos de la conversación. Episodio 2. Las presiones a Monsalve a través de Caliche desde Neiva. Entre el 21 y el 22 de febrero Juan Guillermo Monsalve recibió varios mensajes de texto y de voz de parte de su amigo en Neiva, Carlos López, conocido como Caliche o Llanero. López se conoció con Monsalve hace 12 años a través de un amigo de nombre Andrés, ya fallecido, quien lo invitó a visitarlo en la cárcel. Desde entonces, dijo Caliche, son amigos. En los mensajes Caliche le pidió a Monsalve un video con su retractación y le dijo que lo estaba haciendo por delegación del expresidente Álvaro Uribe. A cambio, Monsalve tendría beneficios jurídicos. Una vez fue interrogado, Caliche dijo que todo lo que había dicho Monsalve eran mentiras que fabricó para tratar de convencerlo de que le enviara un video con su retractación porque es un seguidor de Uribe. Tesis principal de la Fiscalía: Caliche fue delegado por Uribe, a través de Prada, para pedirle a Monsalve que modificara su versión a cambio de beneficios. Tesis de la defensa: no hay pruebas de que Uribe delegó ni a Caliche ni a Prada para que buscaran a Monsalve. Caliche actuó movido únicamente por su admiración a Uribe. Episodio 3. El rol de Uribe en las cartas del exparamilitar Tuzo Sierra. Juan Carlos el Tuzo Sierra entregó 2 cartas a la Corte Suprema de Justicia. En una manifiesta su intención de declarar en el proceso. En otra, hace un relato extenso de hechos sobre visitas que recibió en una cárcel de Estados Unidos en 2009 en los que diferentes personas le pidieron información sobre relaciones de Uribe con paramilitares. El Tuzo no declaró ante la Corte porque cuando lo citaron no compareció. Pero en la Fiscalía sí rindió versión. Cuando lo hizo aseguró que, entre otros, lo había visitado Iván Cepeda, como invitado en una delegación del Congreso, y que le preguntó por Uribe y su hermano Santiago. Sin embargo, también explicó que Cepeda nunca le pidió que mintiera cuando lo abordó. Tesis principal de la Fiscalía: por delegación de Uribe, Cadena buscó a Sierra con el propósito de que mintiera a la justicia e incriminara falsamente a Cepeda de ofrecerle beneficios para declarar contra el expresidente. Hay interceptaciones en las que Uribe dice a Cadena que le diga al Tuzo que quite o ponga lo que quiera en su versión, es decir, que promueve la manipulación del testimonio. Tesis de la defensa: Uribe solo le pidió a Cadena que buscara al testigo para que entregara su versión sobre que Cepeda le habría ofrecido beneficios a cambio de declarar contra el expresidente. Episodio 4. Los intereses de la exfiscal Gilda Niño para declarar. La exfiscal Gilda Niño Farfán fue condenada en 2020 por la Corte Suprema de Justicia tras llegar a un preacuerdo en el que confesó que recibió plata de delincuentes para favorecerlos. Apareció en este proceso porque a través de un político allegado a su familia le envió un mensaje a Álvaro Uribe Vélez diciéndole que tenía información sobre un presunto complot contra él, orquestado en la Fiscalía de Eduardo Montealegre. Según Niño, ella podía declarar a favor de Santiago Uribe en el proceso de los 12 apóstoles. Jamás declaró en ese proceso. El contacto con Cadena, como delegado de Uribe, coincide con que ella buscaba un cambio del sitio de reclusión. Cadena le prometió hablar con Uribe. Tesis principal de la Fiscalía: Cadena actuaba como intermediario de Uribe. Aunque Niño tenía una tutela fallada a su favor para ser trasladada de sitio de reclusión, solo se hizo efectiva después del contacto con Cadena. Y habría incurrido en soborno. Tesis de la defensa:
Hilda Niño fue trasladada al centro de reclusión porque un juez lo ordenó tras interponer una tutela, y no fue producto de intermediación alguna por parte de Uribe. Episodio 5. Las circunstancias de las declaraciones de Sinaí, Poli Cavit. Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, Elmo José Mármol Torregrosa, alias el Poli Giovanni Alberto Cavit Zapata alias Cavit, todos recluidos en 2018 en la cárcel de Cómbita, entregan al tiempo a Diego Cadena cartas con versiones muy parecidas a la justicia. Concuerdan en que en 2012, Iván Cepeda por intermediación de la abogada Mercedes Arroyave los abordó de sorpresa para pedirles que declararan que Uribe sí tenía relaciones con paramilitares, a cambio de beneficios jurídicos y económicos. Pero hay pruebas de que Cepeda se reunió con ellos, porque ellos lo pidieron. También hay pruebas de que los esparas mintieron al decir que no conocían a Diego Cadena. Ninguno escribió la carta en la que declararon las supuestas presiones. Tesis principal de la Fiscalía: Cadena actuaba como intermediario de Uribe. Supo que ningún preso escribió la carta de su puño y letra. Autorizó a Diego Cadena a entregar las cartas con contenido falso. Tesis de la defensa: Uribe no dio la orden de entregar contenido falso, sino de llegar a la corte la existencia de las versiones de los 3 paramilitares que son coincidentes en sus señalamientos contra Cepeda. Episodio 6. La versión de Vélez a cambio de un soborno. En 2017 Diego Cadena fue a visitar al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para pedirle una declaración a favor de Álvaro Uribe Vélez sobre que Iván Cepeda habría ofrecido beneficios a presos a cambio de que dijeran que el expresidente tenía relaciones con paramilitares. La versión ya la había entregado Vélez en 2016 ante la corte. Vélez repite esa versión a Cadena, pero en 2018 se retracta y dice que lo que le dijo al abogado de Uribe fue a cambio de beneficios económicos. Aseguró que el pago iba a ser de 200 millones, que su labor era encontrar más paramilitares que declararan a favor de Uribe. Buscó a Fosforito, Racumín, Jopra y Diana. También dijo que se decidió a contar todo, porque Cadena le incumplió con toda la plata. Tiene pruebas de que Cadena y su asistente le dieron al menos 26 millones de pesos a sus familiares. Y Diana también recibió plata. Tesis principal de la Fiscalía: Cadena hizo ofrecimientos y entregó plata a los esparas inducido por Uribe. Tesis de la defensa: Uribe no dio la orden de entregar plata a testigos y no sabía que Cadena lo había hecho. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.